Intenté abrazar a mi esposa después de un día largo. Ella me apartó y dijo, ¿crees que te lo has ganado? A la mañana siguiente, dejé una nota. Gánate mi regreso. Lo que descubrí después sobre ella, su hermana y el hombre con quien había estado durante 10 años me hizo cuestionarlo todo, incluso a mi propio hijo. Me llamo Dean Pritchard. Tengo 44 años y dirijo una pequeña firma de contabilidad en Columbus, Ohio. Durante 17 años pensé que había construido algo sólido. Una casa hermosa, un negocio exitoso, 2 hijos por los que moriría y una esposa que creía que me amaba. Me equivoqué en esa última parte. Ese martes comenzó con normalidad. Llegué a casa agotado por la temporada de impuestos, con los hombros tensos de estar encorvado sobre hojas de cálculo todo el día. Naen estaba en la cocina, de espaldas, con esa bata floral que conocía tan bien. Sane, nuestro hijo de 16 años, estaba arriba haciendo la tarea. Hallie, de 13, ya se había ido a la cama. Me acerqué por detrás de Naen y extendí los brazos para abrazarla. Nada dramático, solo el tipo de abrazo que un esposo le da a su esposa después de un día largo. Pero en cuanto mis manos tocaron sus hombros, ella se echó hacia atrás. Realmente se apartó como si yo tuviera alguna enfermedad. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era helada. Intentaba abrazar a mi esposa, dije, confundido. ¿Ahora eso es un crimen? Se giró para mirarme. Y lo que vi en sus ojos no fue ira. Fue algo peor. Fue desprecio. ¿Crees que te lo has ganado? Preguntó. Llegas a casa, apenas me hablas, enterrado en tus números todo el día. ¿Y crees que un abrazo arregla todo? Me quedé paralizado. 17 años de matrimonio, y ella me miraba como si fuera un extraño pidiendo limosna. Naen, ¿qué te pasa? Nada me pasa, Dean. Quizá por fin algo está saliendo bien. Pasó junto a mí sin decir más, llevándose su té arriba. Me quedé en la cocina 20 minutos, repasando cada momento, preguntándome cuándo mi esposa se había convertido en alguien que no reconocía. No dormí esa noche. En cambio, me senté en mi oficina en casa mirando la foto de nuestra boda en la estantería. A las 4 de la mañana, tomé una decisión. Empaqué una bolsa con lo esencial y escribí una nota en la encimera de la cocina para que la encontrara con su café matutino. Solo 2 palabras, gánate mi regreso. Dean, me fui antes del amanecer, antes de que los niños despertaran, antes de que pudiera arrepentirme. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en una casa donde mi propia esposa se estremecía al tocarla. Conduje 3 horas sin parar. El sol salió cerca de Zanesville, pintando la autopista con tonos naranjas que habría apreciado en cualquier otro día. Pero esa mañana, solo podía ver la cara de Naen. Esa expresión de puro asco cuando intenté abrazarla. Encontré un motel a las afueras de Cambridge. De esos lugares donde nadie pregunta y el café sabe a arrepentimientos de ayer. La habitación olía a humo de cigarrillo y ambientador de pino. Pero tenía una cama y una cerradura en la puerta. Eso bastaba. Durante las primeras horas, solo me senté allí. Sin televisión, sin llamadas, solo silencio y el zumbido de la antigua calefacción. Mi mente repasaba el último año, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Las noches que Naen decía pasar con su hermana Denise. Los viajes de negocios que parecían multiplicarse. La forma en que empezó a dormir con el teléfono bajo la almohada. Alrededor del mediodía, finalmente encendí el teléfono. 14 llamadas perdidas. 8 de Naen, 4 de Sane, 2 de mi hermano Stuart. Las ignoré todas y abrí la cuenta de nuestro plan familiar. Lo que encontré me revolvió el estómago. Un número aparecía una y otra vez en el historial de llamadas de Naen. Siempre después de las 10 de la noche. Siempre cuando yo dormía o viajaba por reuniones con clientes. Las llamadas duraban entre 45 minutos y 2 horas. Esto no era una amiga poniéndose al día. Era otra cosa. No reconocía el número, pero el código de área era local. Quien fuera esa persona, vivía lo suficientemente cerca como para ser peligroso. Mis manos temblaban mientras repasaba 3 meses de registros. El patrón era meticuloso.
Nunca llamaban durante las cenas familiares. Nunca los fines de semana cuando yo estaba en casa todo el día. Quien fuera con quien Nain hablaba, conocía mi horario. Eran cuidadosos, calculadores. Anoté el número en un bloc de notas del motel y lo miré largo rato. Una parte de mí quería llamarlo en ese momento, exigir respuestas, escuchar la voz del hombre que podría estar destruyendo mi matrimonio. Pero no estaba listo para esa conversación. Todavía no. En cambio, llamé a mi hermano Stuart. Dean, ¿dónde diablos estás? Su voz sonaba tensa. Nain me llamó llorando. Dijo que te fuiste en medio de la noche. Sane está preocupado. Estoy bien, dije. Solo necesitaba un poco de espacio. ¿Espacio de qué? ¿Qué pasó? Le conté lo de la cocina, el abrazo, las palabras que se sintieron como una bofetada. Stuart escuchó sin interrumpir, algo nada común en él. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego dijo algo que me detuvo el corazón. Dean, no iba a decir nada, pero quizá ya es hora. El mes pasado vi a Nain en ese restaurante italiano de la Quinta. No estaba sola. Un tipo con traje. Pensé que sería una reunión de trabajo o algo así, pero estaban sentados muy cerca. ¿Viste su cara? Alto, unos 40 y tantos, canas en las sienes. Parecía de dinero. Le agradecí a Stuart y colgué. Mi esposa no solo estaba fría. No solo distante. Vivía una doble vida. Y parecía que todos lo sabían menos yo. Miré ese número otra vez. Mañana descubriría exactamente quién había robado el corazón de mi esposa. Esa noche, planearía. A la mañana siguiente desperté con un propósito. No más quedarme en moteles sintiéndome miserable. Necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Conduje de regreso hacia Columbus, pero no fui a casa. En cambio, aparqué frente a una oficina de investigación privada que había encontrado en línea la noche anterior. El edificio era discreto, entre una tintorería y una tienda de sándwiches. Adentro, un hombre llamado Vince Duque estaba detrás de un escritorio desordenado. Lucía exactamente como uno esperaría de un ex policía. Ojos cansados, manos gruesas y una marca de anillo de bodas en el dedo. Los casos de divorcio son mi especialidad, dijo Vince después de que le expliqué la situación. Dame ese número y en una semana te diré todo sobre este tipo, hasta la talla de sus zapatos. Le entregué el número y una foto de Nain que llevaba en la cartera. Vince la estudió un momento y asintió. Mujer bonita. Siempre son así en estos casos. Te estaré llamando. Mientras Vince hacía su trabajo, me registré en otro motel más cerca de la ciudad. No podía estar lejos para siempre. Sane y Hallie necesitaban saber que su padre no los había abandonado, pero no estaba listo para enfrentar a Nain. No hasta saber exactamente con qué lidiaba. Esa tarde, me encontré con mi amigo Terence en un bar cerca de su oficina. Nos conocemos desde la universidad, cuando la vida era simple y el futuro parecía ilimitado. Era la única persona, aparte de Stuart, en quien podía confiar esto. Te ves terrible, dijo Terence, deslizándome una cerveza. Me siento peor de lo que parezco, respondí. Le conté todo. El rechazo en la cocina, los registros telefónicos, la aparición de Stuart en el restaurante. Terence escuchó sin interrumpir, con el ceño cada vez más fruncido. Dean, necesito decirte algo, dijo cuando terminé. No sé si significa algo, pero ahora creo que sí. Hace unos 2 meses me encontré con Nain en esa gala benéfica del centro. La del hospital infantil. Se suponía que ibas a ir, ¿recuerdas? Pero tuviste esa emergencia con la cuenta Patterson. Lo recuerdo. Y ella estaba con un tipo que presentó como colega de la empresa de su hermana. Pero la forma en que se movían juntos, como él le tocaba la parte baja de la espalda al caminar, eso no era profesional. Dean, me convencí de que estaba imaginando cosas. ¿Cómo era? Alto, atractivo, con ese aire corporativo pulido. Canas, traje caro, conducía un Lexus plateado. Mis manos se apretaron alrededor del vaso de cerveza. Esto coincidía perfectamente con la descripción de Stuart.
El mismo hombre apareciendo en varios eventos con mi esposa mientras yo trabajaba hasta tarde para mantener a la familia. ¿Recuerdas su nombre? Terence frunció el ceño, tratando de recordar. Douglas, algo. Creo que dijo Douglas. Douglas. Ahora el fantasma tenía nombre. Le agradecí a Terence y volví a mi motel, con la mente acelerada. Esto no era una fe reciente. Era algo que se había ido gestando durante meses, quizá más, justo bajo mi nariz. Habían sido cuidadosos, eligiendo eventos donde yo no estuviera, construyendo coartadas que nunca levantarían sospechas. Pero la gente cuidadosa comete errores. Todos los cometen tarde o temprano. Y con Vince investigando ese número y ahora un nombre con que trabajar, esos errores estaban a punto de salir a la luz. Me senté al borde de la cama y saqué el teléfono. Sane me había enviado 3 mensajes preguntando dónde estaba y si estaba bien. Mi hijo, el chico que había criado durante 16 años, preocupado por su padre. Escribí un mensaje simple. Estoy a salvo. Te quiero. Pronto te explicaré todo. Pase lo que pase, mis hijos sabrán la verdad. Se merecen eso. Vince me llamó 4 días después. Su voz era plana, profesional, pero podía oír algo debajo. Tal vez simpatía, o solo el cansancio de un hombre que da malas noticias demasiadas veces. Tengo tu información, dijo. Vas a querer sentarte para esto. Ya estaba sentado en la habitación del motel, pero igual agarré el borde del colchón. El número pertenece a un teléfono prepago, pero rastreé la compra hasta una tarjeta de crédito. El coche pertenece a un hombre llamado Douglas Kemp. 46 años, socio en el bufete Kemp y Harrington en el centro, especializado en fusiones y adquisiciones corporativas. Divorciado 2 veces, sin hijos, con un patrimonio neto que supera los 4 millones. Douglas Kemp, un nombre que había oído antes pero no lograba ubicar. Hay más. Vince continuó. Hice una investigación sobre su pasado. Kemp tiene fama. Le gustan las mujeres casadas, especialmente aquellas cuyos maridos están demasiado ocupados trabajando para darse cuenta. No es su primera vez. Hace 3 años, en Dean, fue nombrado en un caso de divorcio como el otro hombre. El marido intentó demandarlo por alienación del afecto, pero los abogados de Kemp lograron que lo desestimaran. Un profesional en destruir hogares. Ese era el hombre que mi esposa había elegido en lugar de mí. ¿Y Naen? ¿Alguna prueba? Se han estado reuniendo en persona. Tengo fotos de la semana pasada, antes de que me llamaras. Se encontraron en un hotel fuera de la ciudad, el Marriott cerca del aeropuerto. Estuvieron 3 horas en una habitación a plena tarde, mientras tú probablemente estabas en el trabajo y tus hijos en la escuela. 3 horas en un cuarto de hotel mientras yo hacía números para clientes que confiaban en mí para manejar sus finanzas. Mi esposa estaba ocupada en otra cosa. Envíame todo, dije. Fotos, registros, todo ya está en tu correo. Dean, una cosa más. Revisé las finanzas de tu familia, como me pediste. Hay una segunda hipoteca sobre tu casa, tomada hace 8 meses por $180,000. La firma es de tu esposa, pero los papeles los listan a ambos como prestatarios. Sentí que la habitación daba vueltas. Yo nunca firmé nada así. Pensé que también querrías revisar los fondos universitarios de tus hijos. Tu esposa es la titular principal en ambos. Después de que Vince colgó, me quedé en silencio largo rato. La mujer con la que me casé, la madre de mis hijos, había estado drenando nuestras finanzas mientras dormía con un abogado millonario. No tenía sentido. Si Douglas Kemp era tan rico, ¿por qué Naen necesitaba nuestro dinero? Entonces lo entendí. No estaba robando para él. Estaba construyendo su fondo de escape, una red de seguridad para cuando finalmente me dejara, con dinero que yo había ganado tras años de semanas laborales de 70 horas. Abrí mi portátil y entré en las cuentas de ahorro para educación. El saldo en el fondo de Sane, 12,000. El de Halley, 37,000. Entre ambos, había ahorrado más de 90,000. Desaparecidos. Todo desaparecido. Mis manos temblaban. Pero no de tristeza, sino de rabia. Rabia fría y concentrada.
Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Era hora de dejar de ser víctima y empezar a ser el hombre que mis hijos necesitaban. Mi abogado actuó rápido. En menos de 48 horas, había solicitado los registros bancarios y descubierto exactamente a dónde había ido nuestro dinero. Los pagos de la segunda hipoteca se depositaban en una cuenta privada a nombre de soltera de Naen. Los fondos para la educación de los niños se habían liquidado en 2 años, transferidos en pequeñas cantidades para evitar ser detectados. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando decidí enfrentar a alguien que podría tener respuestas, la hermana de Naen, Denise. La encontré en su apartamento en el este de Columbus. Abrió la puerta con una expresión de genuina sorpresa. Claramente no me esperaba. Dean, ¿qué haces aquí? Naen está preocupadísima. ¿Puedo pasar? Pregunté. Necesitamos hablar. Denise dudó, luego se hizo a un lado. Su apartamento era pequeño pero ordenado, lleno de fotos de reuniones familiares donde ahora yo aparecía como el tonto que no sabía que su esposa le era infiel. Sé lo de Douglas Kemp, dije, sin rodeos. El rostro de Denise palideció. Intentó recomponerse, pero el daño ya estaba hecho. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No sé de qué hablas, tartamudeó. No me mientas, Denise. Tengo registros telefónicos. Fotos. Correos electrónicos de más de 1 año. Lo que quiero saber es cuánto tiempo llevas encubriéndola. Denise se hundió en el sofá, con las manos temblorosas. Por un largo momento no habló. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos de lágrimas. 10 años, susurró. Las palabras me golpearon como un tren de carga. 10 años, no meses, ni 1 o 2, una década. ¿Qué dijiste? Han estado viéndose durante 10 años, Dean. Al principio de forma intermitente, luego más seguido después de que nació Hallie. Le dije que parara. Le rogué que terminara, pero dijo que Douglas la hacía sentir viva de una manera que tú nunca pudiste. Me quedé paralizado, tratando de asimilar la magnitud de esa traición. Sane tenía 16 años. Si esta aventura llevaba 10 años, había comenzado cuando él tenía solo 6. Cuando Hallie tenía apenas 3, ¿alguna vez mencionó algo sobre Sane? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Denise desvió la mirada y ese pequeño gesto respondió mi pregunta antes de que hablara. Dean, creo que deberías preguntarle eso directamente a Naen. Dime, Denise, merezco saberlo. Cerró los ojos. Hace unos 5 años, Naen se emborrachó en mi fiesta de cumpleaños. Me dijo algo. Me hizo jurar que nunca lo repetiría. Dijo, Sane. Dijo, Sane podría no ser tuyo. Ella estaba viendo a Douglas antes de que ustedes se casaran. Hubo un solapamiento. La habitación empezó a girar. Mi hijo, el chico al que había entrenado en la liga infantil, ayudado con las tareas, enseñado a conducir. El chico que llevaba mi apellido y me llamaba papá. Podría no ser mío. ¿Ella lo confirmó? ¿Se hizo una prueba? Se negó. Dijo que no quería saber. Dijo que no importaba porque tú lo estabas criando de todos modos. Salí del apartamento de Denise sin decir una palabra más. Mis piernas me llevaron hasta el coche, pero no pude conducir. Me quedé sentado, con las manos sobre el volante, mirando la nada. 10 años. Mi esposa había vivido una doble vida durante 10 años. Y mi hijo, el niño que amaba más que a nada, podría ser hijo biológico del hombre con quien ella dormía. Saqué el teléfono y busqué servicios de pruebas de ADN. Había una clínica a 20 minutos que ofrecía pruebas de paternidad el mismo día. Solo necesitaba una muestra de Sane. Mañana sabría la verdad. Y cualquiera que fuera esa verdad, cambiaría todo. Conseguir el ADN de Sane fue más fácil de lo que esperaba. Lo llamé y le pregunté si quería almorzar, solo nosotros dos. Aceptó de inmediato, claramente aliviado de saber de mí después de días de silencio. Nos encontramos en un diner cerca de su escuela. Sane parecía cansado, con ojeras. Su sonrisa habitual, fácil, había sido reemplazada por preocupación. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó antes de que pidiéramos.
Mamá dice que estás pasando por una crisis. Dice que necesitas espacio, pero no explica nada. Me estoy volviendo loco. Estoy bien, hijo. Tu madre y yo tenemos algunos problemas, pero eso no cambia cuánto te quiero a ti y a tu hermana. ¿Qué tipo de problemas? No estaba listo para contarle todo. No aún. No hasta saber si el chico sentado frente a mí compartía mi sangre. Problemas de adultos, dije. Cosas que pasan entre tu madre y yo. Pero prometo que cuando sea el momento, te lo explicaré todo. Por ahora, solo necesitaba verte. Hablamos durante 1 hora sobre la escuela, sus planes para la universidad, la chica con la que había empezado a salir. Una conversación normal entre padre e hijo, aunque nada de eso se sentía normal ya. Cuando Sane se levantó para ir al baño, tomé su vaso de refresco y lo metí en una bolsa de plástico que había traído para ese propósito. Su saliva sería suficiente para la prueba. 2 días después, estaba en la sala de espera de la clínica de ADN, con el corazón golpeando contra mis costillas. La técnica llamó mi nombre y me entregó un sobre. Su rostro era profesionalmente neutral, pero algo en sus ojos sugería que sabía que ese momento cambiaría mi vida. Abrí el sobre allí mismo, en la sala de espera. Probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico del niño analizado. 0%, no baja probabilidad. 0. Sane no era mi hijo. Nunca lo había sido. Durante 16 años, había entregado mi corazón y alma criando al hijo de otro hombre mientras ese hombre dormía con mi esposa. No recuerdo haber conducido de regreso al hotel. No recuerdo haber estacionado ni haber entrado a la habitación. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo los resultados con las manos que no dejaban de temblar. Douglas Kemp no era solo el amante de Nan. Era el padre de Sane y todos lo sabían menos yo. Pensé en Denise, que había guardado ese secreto durante años. Pensé en Nan, que me había visto unirme a Sane, que me había dejado sacrificarme, proveer y amar sabiendo todo el tiempo que estaba criando al hijo de su amante. Pero, sobre todo, pensé en Sane. Ese chico me amaba. Me llamaba papá sin dudar. Venía a mí con sus problemas. Confiaba en mí por completo. Y nada de eso era culpa suya. Él era tan víctima como yo. Tomé una decisión en esa habitación de hotel. Sane siempre sería mi hijo en todo lo que importaba. La biología no hace a un padre. Presentarse sí. Y yo me había presentado todos los días durante 16 años. ¿Pero Naen? Naen iba a pagar por esto. No con ira, ni gritos, sino con consecuencias legales, financieras y sociales que la perseguirían por el resto de su vida. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Era hora de pedir el divorcio. Naen me llamó 2 semanas después de que me fui. No para disculparse, ni para explicar, sino para proponer terapia de pareja. Su voz era dulce, casi suplicante, un tono que no había escuchado en años. Dean, por favor, pase lo que pase entre nosotros, podemos solucionarlo. Ya pedí cita con una terapeuta, la doctora Vivian Crane. Tiene muy buenas referencias. Solo danos una sesión, por los niños, si no por nada más. Por los niños. Sabía exactamente qué botones presionar. Contra mi mejor juicio, acepté. No porque creyera en la reconciliación, sino porque quería ver qué juego estaba jugando. Mi abogado me había aconsejado evitar confrontaciones directas hasta que los papeles del divorcio estuvieran listos. Esto parecía un terreno seguro. La consulta estaba en un edificio elegante cerca del distrito Short North. Sillas de cuero, luz tenue, arte abstracto en las paredes. La doctora Vivian Crane nos recibió con una sonrisa cálida que parecía ensayada. Me alegra que hayan decidido venir, dijo, señalando un par de sillones enfrentados. Naen me ha contado un poco de lo que ha pasado. Dean, entiendo que te fuiste de casa de forma repentina hace unas semanas, continuó. Noté que no pidió mi versión. Ya tenía la de Naen y parecía satisfecha con ella. Me fui porque mi esposa dejó claro que no me quería allí, respondí con calma. La doctora Crane asintió con simpatía, pero sus ojos me miraban con una intensidad más evaluadora que comprensiva.
Naen mencionó que has estado bajo mucho estrés en el trabajo, que te has vuelto emocionalmente distante en el último año. ¿Dirías que eso es cierto? Miré a Naen, que tenía las manos entrelazadas, la imagen misma de la inocencia herida. No, dije. Diría que es una historia conveniente que ignora varios hechos importantes, como el hecho de que mi esposa ha tenido una aventura durante 10 años con un hombre llamado Douglas Kemp, como el hecho de que ha robado casi $200.000 de nuestra familia mediante una segunda hipoteca fraudulenta y vaciando los fondos universitarios de nuestros hijos, como el hecho de que nuestro hijo Sane puede no ser biológicamente mío. El silencio llenó la habitación. El rostro de Naen perdió todo color. La compostura profesional de la doctora Crane flaqueó un instante antes de recuperarse. Son acusaciones muy graves, Dean, dijo con cuidado. Naen, ¿quieres responder? Los ojos de Naen se movían entre mí y la doctora Crane. La vi calcular, tratando de averiguar cuánto sabía realmente. Está teniendo algún tipo de crisis, dijo finalmente. Esto es justo lo que temía. Se ha vuelto paranoico, delirante. Necesita ayuda. Vivien. Vivien, corregí, usando su nombre de pila, no doctora Crane. Y de repente entendí que esto no era terapia. Era una trampa. La doctora Vivien Crane no era una consejera neutral. Era amiga de Naen, probablemente reclutada para documentar mi supuesta inestabilidad mental para el proceso de divorcio. Me levanté despacio, poniéndome la chaqueta. Creo que hemos terminado aquí, dije. Dean, por favor, siéntate, insistió la doctora Crane. Huir de conversaciones difíciles no resuelve nada. No estoy huyendo. Estoy reconociendo una trampa cuando la veo. Doctora Crane, ¿cuánto tiempo ha conocido a mi esposa antes de hoy? La duda de la terapeuta me dijo todo. No veo cómo eso es relevante para nuestra sesión. Es relevante porque esto no es una sesión. Es una emboscada. Usted iba a diagnosticarme algo, ¿verdad? Depresión, paranoia, tal vez un trastorno de personalidad. Algo que Naen pudiera usar en la corte para pintarme como inestable. Naen se levantó. Su máscara de inocencia finalmente se rompió. Crees que eres muy listo, Dean. Crees que lo has descubierto todo, pero no tienes idea de lo que viene. Le sonreí. No era una sonrisa feliz. En realidad, sé exactamente lo que viene. Mañana presentaré la demanda de divorcio y tengo documentación de todo. La aventura, el fraude financiero, los documentos hipotecarios falsificados. Cuando mi abogado termine, tendrás suerte si te quedas con la ropa que llevas puesta. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché la voz de Naen alzándose en ira, exigiendo que la doctora Crane hiciera algo, pero ya no había nada que hacer. El juego había terminado y ella finalmente comprendió que no iba a ganar. No planeaba contarle a Sane sobre la prueba de ADN. Algunos secretos, pensé, es mejor dejarlos enterrados. Pero el destino tenía otros planes. 3 días después del desastre en terapia, Sane apareció en mi habitación de hotel. No sé cómo me encontró, probablemente rastreó mi teléfono a través de la cuenta familiar, pero ahí estaba, en el pasillo, con los ojos enrojecidos y un correo impreso en la mano. ¿Es esto cierto?, preguntó, mostrando el papel. Me hice a un lado para dejarlo entrar. El correo era de Naen Douglas Kemp, fechado hace 2 años. Debió encontrarlo en la computadora de la madre de él. Necesitas dejar de presionarme para contarle a Sane. Es mejor que no sepa que tú eres su verdadero padre. Dean ha sido bueno con él. No destruyamos eso. Me senté pesadamente al borde de la cama. De todas las formas en que imaginé este momento, esta no era una de ellas. Sane, siéntate, por favor. Él siguió de pie, temblando por todo el cuerpo. Solo dime la verdad. ¿Douglas Kemp es mi padre biológico? No podía mentirle. No después de todo. Sí, me hice una prueba de ADN la semana pasada. Los resultados lo confirmaron. Las piernas de Sane se doblaron. Se desplomó en la silla junto a la ventana, mirándome con una devastación que nunca olvidaré. No eres mi papá. Yo soy tu papá, dije con firmeza.
He sido tu papá durante 16 años. Te enseñé a andar en bicicleta. Estuve contigo en cada fiebre, cada pesadilla, cada desamor. Te he amado desde el momento en que naciste. Un papel no cambia nada de eso. Pero biológicamente, la biología es solo genética. No es amor. No es sacrificio. No es estar presente cada día. Douglas Kemp aportó algo de ADN. Yo di todo lo demás. Así que dime, Sane, ¿quién es tu verdadero padre? El chico se derrumbó. Cruzó la habitación y se lanzó a mis brazos, sollozando como no lo hacía desde niño. Lo abracé fuerte, con los ojos ardiendo. No me importa él, dijo Sane entre lágrimas. No me importa nada de eso. Eres mi papá. Siempre has sido mi papá y siempre lo serás. Nada cambia eso. Ni las mentiras de tu madre, ni unos resultados de prueba. Nada. Nos quedamos así mucho tiempo. Cuando Sane finalmente se separó, su rostro estaba más tranquilo, más decidido. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Voy a divorciarme de tu madre. Va a ser feo. Ella va a decir cosas de mí. Intentará volverte a ti y a Hallie en mi contra. Necesito que seas fuerte. ¿Y Hallie? ¿Lo sabe? No, y no estoy seguro de que deba saberlo. Tienes solo 13 años. Esto es entre tu madre y yo. Ustedes no deberían cargar con nuestras cargas. Sane asintió despacio. Quiero quedarme contigo. Cuando pase el divorcio, quiero vivir contigo. Eso puede ser complicado. Tu madre luchará por la custodia. Entonces luchamos nosotros, dijo Sane. Y en ese momento, me vi reflejado en él. No en la genética, sino en el carácter. En la forma en que un hombre enfrenta la adversidad. Sí, acepté. Luchamos juntos. Los papeles del divorcio llegaron a la puerta de Naen un jueves por la mañana. Lo sé porque mi abogado me llamó en cuanto el notificador confirmó la entrega. Le van a entregar todo, dijo. La documentación de la aventura, las pruebas del fraude financiero, los papeles hipotecarios falsificados. Su abogado va a tener un día muy interesante. Esperaba que Naen me llamara gritando. En cambio, apareció en mi habitación esa misma noche. El rímel le corría por la cara, nada que ver con la mujer fría que me había alejado en nuestra cocina. Dean, por favor, suplicó en cuanto abrí la puerta. Podemos arreglar esto. Cometí errores terribles, pero tenemos 17 años juntos. Tenemos hijos. ¿Eso no significa nada para ti? Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Significaba todo para mí. Por eso trabajaba 70 horas a la semana para mantener a esta familia. Por eso me perdí vacaciones y fiestas para asegurar que Sane y Hallie tuvieran fondos para la universidad. Fondos que tú vaciaste, por cierto. Puedo explicar lo del dinero. ¿Puedes explicar lo de Douglas Kemp? ¿Puedes explicar 10 años de mentiras? ¿Puedes explicar que me dejaras criar al hijo de otro mientras ustedes dos se reían a mis espaldas? Naen se estremeció como si la hubiera abofeteado. Nunca me reí de ti. Douglas tampoco. No fue así. Entonces dime cómo fue. Ayúdame a entender cómo una mujer mira a su esposo a los ojos cada día durante una década mientras duerme. Con otro hombre. Guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Era infeliz, Dean. Siempre estabas trabajando, siempre estresado. Douglas me hacía sentir vista. Me hacía sentir viva. Así que, en lugar de hablar conmigo, en lugar de sugerir terapia o separación, elegiste traicionar todo lo que construimos. Elegiste robarle a tus propios hijos. Elegiste dejarme unirme a un niño que no era mío mientras me mantenías en la oscuridad. Sane te ama. Esa parte era real. Sane me ama porque estuve presente cada día. Estuve presente. Eso es lo que hacen los padres. Douglas Kemp no estuvo presente. Solo tomó lo que quiso y dejó que otro hiciera el trabajo duro. Naen extendió la mano hacia mí. Pero retrocedí. Dean, te lo suplico.
No destruyas nuestra familia por esto. Terminaré con Douglas. Devolveré el dinero de alguna forma. Podemos empezar de nuevo. Miré a la mujer que había amado durante 17 años. Una parte de mí quería creerla. Otra recordaba a la chica con la que me casé, la madre de mi hija, la vida que habíamos construido juntos. Pero esa vida estaba construida sobre mentiras. Y no puedes reconstruir sobre un cimiento que ya está podrido. No, dije en voz baja. No podemos empezar de nuevo. Tuviste 1000 oportunidades para decirme la verdad, y elegiste la mentira cada vez. El divorcio va a suceder. La única pregunta ahora es si lo hacemos civilizadamente o si revelo cada prueba que tengo a nuestros amigos, a nuestras familias y a la red profesional de tu querido Douglas Kemp. La expresión de Nain se endureció. La máscara de esposa doliente se desvaneció, reemplazada por algo más frío. Te arrepentirás, Dean. Me encargaré de eso. Ya tengo arrepentimientos, Nain. 17 años de ellos. Pero alejarme de ti no es uno de ellos. Cerré la puerta en su cara. A través de la madera, la escuché quedarse allí un largo momento antes de que sus pasos finalmente se alejaran por el pasillo. Se había acabado. No la batalla legal. Eso tomaría meses. Sino el matrimonio, la farsa, la esperanza de que de alguna manera esto pudiera arreglarse. Me senté al borde de la cama y sentí algo que no esperaba. Alivio. El peso de una década de mentiras ya no era mío para cargar. Lo que viniera después, lo enfrentaría como un hombre libre. El divorcio se finalizó en una fresca mañana de octubre. El juez Harrison revisó las pruebas, escuchó a ambos abogados y dictó su fallo. Recibí la casa, la custodia principal de Hallie y la custodia compartida de Sane. A Nain se le ordenó devolver los fondos robados de la educación con su parte de los bienes matrimoniales, lo que la dejó casi sin nada. Douglas Kemp no salió mucho mejor. Cuando su bufete de abogados se enteró de los documentos hipotecarios falsificados, pruebas que mi abogado compartió estratégicamente con su junta de ética, iniciaron una investigación interna. No fue expulsado del colegio de abogados, pero fue forzado a una jubilación anticipada. Su reputación en los círculos legales de Columbus quedó destruida. Nain se mudó con su hermana Denise. La última vez que supe, Douglas había terminado su relación con ella. Al parecer, la aventura solo era emocionante mientras era secreta. Una vez que todo salió a la luz, descubrió que en realidad no quería construir una vida con mi exesposa. Solo quería la emoción de tomar algo que pertenecía a otro. Sane se graduó de la secundaria esa primavera con honores. Dio un discurso en la ceremonia sobre la importancia de la integridad, sobre cómo el carácter de un hombre no se define por sus circunstancias, sino por sus decisiones. Estuve en la audiencia con Hallie a mi lado, con lágrimas corriendo por mi rostro. Después de la ceremonia, Sane me encontró entre la multitud. Gracias, papá, dijo, abrazándome fuerte. Por todo, por quedarte, por luchar, por ser mi padre, incluso cuando no tenías que serlo. Siempre tuve que serlo, respondí. Eso nunca fue una elección. Eso fue simplemente amor. Hallie se adaptó mejor de lo que esperaba. Estuvo enojada con su madre por un tiempo. Confundida sobre por qué nuestra familia se había roto. Pero los niños son resilientes y con tiempo y paciencia, llegó a entender que algunas relaciones no se pueden salvar, por mucho que queramos que así sea. Empecé a salir con alguien unos 5 meses después del divorcio. Nada serio al principio, solo cafés con una mujer llamada Rebecca, a quien conocí a través de la esposa de mi contador. Ella también estaba divorciada, con un hijo adolescente. Entendíamos las heridas del otro de una manera que se sentía cómoda, no forzada. Una noche, sentado en el porche trasero, viendo el sol ponerse sobre el jardín que casi había perdido, pensé en aquella noche en la cocina. La noche en que Nain me apartó y me preguntó si creía haberme ganado su afecto. La verdad era que había pasado 17 años ganándome cosas que deberían haberse dado libremente. El amor no debería requerir pago. El respeto no debería ser una transacción. Un matrimonio no debería ser un libro de cuentas de deudas y créditos. Escribí "Gánate mi regreso" en esa nota porque estaba enojado y dolido. Pero al mirar atrás, me di cuenta de que eso no era realmente lo que quería.
No quería que Naen se ganara nada. Quería que me amara como yo la había amado, incondicionalmente, sin llevar la cuenta. Ella no pudo hacer eso. Quizá nunca pudo, pero en algún lugar allá afuera, alguien sí podría. Y mientras tanto, tenía a mis hijos, mi integridad y un futuro que me pertenecía por completo. Eso era suficiente. Eso era más que suficiente.